buenas tardes a todos los que se están uniendo a nuestro seminario del Magíster en Didáctica de la Lectura y la Escritura de Universidad de las Américas. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla que hemos titulado De la memorización de reglas a la conciencia ortográfica, la propuesta Alpha Kit. Nos acompaña Silvana Arriagada, quien es profesora visitante en esta oportunidad a nuestro magíster. Ella es lingüista de formación y también es candidata a doctora en ingeniería, mención ciencias de la computación y tecnologías educativas. Se desempeña como académica investigadora en didáctica de la lengua y la literacidad, con amplia experiencia en formación de profesores, desarrollo de recursos digitales y diseño de experiencias de aprendizaje mediadas por gamificación. Ha liderado proyectos de innovación en enseñanza de la gramática y la ortografía, entre los que destaca AlphaKit, que es la propuesta que nos va a venir a presentar en esta oportunidad. Es un material que promueve el aprendizaje de la ortografía a través de estrategias lúdicas, funcionales y de reflexión metalingüística. Estamos muy contentos de contar con la presencia de todos ustedes hoy día, especialmente de Silvana, porque es especialista en esta área, por la que muchas veces profesores en distintas instancias e investigadores nos han consultado, que tiene que ver con la ortografía. Así que los invitamos a que puedan dejar sus preguntas, comentarios a través de la herramienta y Silvana va a estar acompañándonos en este momento. Le damos la palabra. Muchas gracias, Evelyn, por la invitación y también por la presentación, y también a todas y todos los colegas que veo que están ahí conectados. Reconozco a varios de ellos, y que siempre es bueno compartir estos espacios de aprendizaje y de conversación. Como les comentaba Evelyn, el objetivo de la charla que va a tener un componente práctico y de interacción importante, así que ojalá que se puedan ahí animar a compartir em, sus conocimientos, creencias y también sus expectativas respecto de este gran tema que es la ortografía. Y a lo largo de la presentación, para anticiparles, van a ver algunos códigos QR. Yo les voy a avisar de todas formas y en caso de que alguien no pueda escanearlo, nos puede avisar por el chat para mandarle directamente el enlace, para que de esa manera sea una charla, sí, pero que también pueda recoger sus distintas participaciones e impresiones respecto de esta temática. Entonces, para dar comienzo, ya Evelyn les había comentado el título, pero para quienes se vienen sumando, ¿cómo hemos titulado esta charla? De la memorización de reglas a la conciencia ortográfica, la propuesta AlphaKit. Y para comenzar, quiero que tengamos una cita presente durante toda esta instancia, que es la siguiente. El niño sentirá la necesidad de la ortografía solo si siente la necesidad de escribir. Va a ser una cita de inicio que nos va a acompañar y que se va a ir significando y resignificando a lo largo de esta charla. ¿Cuál va a ser la ruta de la sesión? La charla está organizada en 5 grandes temas. Primero, un tema de contextualización, el problema vinculado a la enseñanza y aprendizaje de la ortografía. Sabemos hoy en día que es un tema latente, un tema socialmente muy relevante también, no solo en la escuela, sino lo podemos ver en redes sociales, incluso en nuestro entorno. No solo errores de ortografía, sino también el efecto que esos errores de ortografía tienen, cierto, socialmente. Es cosa, pueden hacer el experimento, escriban con un error ortográfico en un comentario de Instagram o de otra red social y se van a dar cuenta de cómo muchas veces se invalida lo que uno dijo o comienzan ataques, ¿cierto?, en torno a un error, ¿cierto?, de tipeo incluso en estos espacios. Entonces, algo pasa con la ortografía que sabemos que tiene un rol social y un rol, ¿cierto?, educativo relevante. Luego les vamos a comentar y a mostrar el modelo que hemos desarrollado junto con un equipo de investigación, que es un método de enseñanza y trabajo con la ortografía, que es el método ALFA, que justamente es el método que está detrás de esta propuesta AlphaKit. Es decir, detrás de estos recursos lúdicos que les vamos a comentar hoy y les vamos a presentar hoy, hay un método de trabajo y que lo vamos a presentar durante la sesión.
Luego también vamos a ver algunos principios pedagógicos que están detrás de este método y que sustentan o contextualizan las distintas prácticas y acciones pedagógicas que están detrás de la enseñanza de la ortografía de acuerdo a este modelo. Y finalmente mostrarles cuáles son los recursos de este kit de ortografía que hemos desarrollado junto a la editorial SM y que prontamente va a estar disponibles para que educadoras y educadores de todos los niveles puedan acceder a estos materiales. Y finalmente, los voy a invitar a una reflexión. Hay muchas preguntas, más preguntas que respuestas en algunos temas vinculados con la ortografía. Por eso la idea es invitarlas e invitarlos a reflexionar en torno a estos elementos para ver si podemos llegar a algunas conclusiones. Entonces, para comenzar la primera interacción, para que podamos romper este primer hielo, y les pido que puedan escanear este código que los va a llevar a la siguiente plataforma, que se llama GooClap, y que podamos trabajar la primera pregunta, ¿sí? Para que nos conozcamos un poquito en este espacio virtual a partir de una creencia. Y les voy a pedir que puedan compartir una palabra, una o dos palabras, no más que eso, para que podamos formar una nube de palabras en vivo respecto a la siguiente pregunta. ¿En qué pensamos cuando hablamos de ortografía? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan esta palabra, este constructo? Entonces, les pido ahí que puedan escribir voy a poner el código nuevamente, una o dos palabras, no más que eso, para que se pueda formar la nube. Ahí está el código. Y les voy a compartir también el enlace. No sé si lo pueden ver si lo mando yo. A ver, voy a poner todos. Ahí creo que lo pueden ver. Por si están desde sus computadores, pueden abrir directamente el enlace y poder compartir sus preguntas. O sea, sus palabras. Súper. Entonces ahí veo que ya están apareciendo algunas reglas. Entre más grande aparece la palabra en esta nube, es porque más veces se ha escrito por los participantes que estamos acá. Reglas, tildes, norma, sufrimiento. Veo ahí que no está tan pequeña, así que parece que ha aparecido más de una vez. Em, Palabras, adquisición, normas y reglas se están ahí agrandando, están apareciendo más. ¿Cómo suena mejor? Prescripción, correcto, incorrecto, mensaje claro, reglas de escritura. O sea, fíjense aquí siguen cargándose varias respuestas, em, pero parece ser que la que se ha llevado la mayor cantidad de respuestas es reglas y normas, ¿sí? Parece ser entonces que es común y es frecuente que esto pasa entre educadoras y educadores, docentes, ¿cierto? Y la comunidad educativa, pero también pasa si uno lo lleva esta conversación, ¿cierto? A espacios cotidianos, no necesariamente educativos, que aparece, ¿cierto? La idea de reglas. Finalmente sabemos que la ortografía se sustenta en una serie de reglas que las distintas lenguas, ¿cierto?, determinan o tienen este set de reglas y que uno la sabe, la cumple o no la cumple. Y eso va a tener, ¿cierto?, ciertas repercusiones en la escritura, como varios de ustedes comentaron en sus palabras. Entonces, fíjense que, ¿qué nos dicen las y los docentes? Además de ustedes, ¿cierto?, en este pequeño ejercicio, todo lo que vamos a ver en la charla de hoy se sustenta en una investigación que estamos trabajando y que fue la investigación, esta primera parte de la investigación que les quiero comentar, fue la que hizo surgir o de la que surgió esta propuesta del método ortográfico. ¿Qué fue lo que hicimos? Conversamos con 82 docentes en formación y con 134 docentes en ejercicio en esta primera etapa de esta investigación que partió ya hace algunos años. ¿Y qué fue lo que hicimos? Entrevistamos a estos docentes de estos en formación y en ejercicio, digamos, estudiando para ser profesores y ya como ejerciendo. Y además diseñamos un instrumento que trabajamos con ellos y ellas, que era una encuesta para ver qué creían sobre la ortografía, qué prácticas ellos autorreportaban, qué hacían, ¿cierto?, para enseñar ortografía. Y además diseñamos e implementamos un diagnóstico de conocimientos ortográficos para niñas y niños de tercero y sexto básico. Es decir, lo que hicimos fue primero explorar qué estaban haciendo las y los docentes, qué creían, qué pensaban y cuáles eran sus prácticas, como les decía, y luego quisimos hacer un diagnóstico. Sabemos que hay estudios en Chile
que han estudiado, ¿cierto?, los errores más frecuentes, pero nos parecía necesario poder tener un instrumento que permitiera levantar esos errores en una producción escrita auténtica, digamos. Entonces, en el diagnóstico se les solicitó a los estudiantes que escribieran un texto específico, más adelante les voy a comentar sobre ello, y hicimos una clasificación de algunos patrones de error, de algunas estrategias de corrección que utilizaban las niñas y niños, porque también pudimos conversar con ellos y con ellas, con algunos de ellos, y también el nivel de conciencia ortográfica, es decir, cuál era la percepción que las niñas y niños tenían respecto de la importancia de la ortografía. ¿Les importaba o no les importaba corregirla? ¿Qué pensaban sobre eso? ¿Cómo era su autopercepción respecto del dominio de este constructo? Y a partir de esto, levantamos cuatro grandes ideas o cuatro grandes propuestas, constructos, digamos también, que se levantaron a partir de esta información y en diálogo también con la literatura sobre el tema, que por cierto, junto con la presentación, también le voy a hacer llegar a Evelyn la bibliografía y los textos que les recomiendo leer si es que quieren profundizar en estos temas, en una especie de compendio para que no se preocupen que todo va a estar ahí para que ustedes lo puedan consultar. ¿Qué encontramos primero? Lo primero que vimos que la mayoría de los docentes y las docentes que entrevistamos y encuestamos, efectivamente, al igual que lo que pudimos construir en vivo ahora, asociaban la ortografía con la corrección y con la memorización de reglas. Es decir, en general decían, saber ortografía o la importancia de la ortografía radica en que uno pueda ser capaz de aprenderse la mayor cantidad de reglas posibles y la labor del docente es corregir ese cumplimiento o no cumplimiento, ¿cierto?, de estas reglas. Y además, en paralelo, las y los educadores comentaban que tenían muchas dificultades para enseñar de forma efectiva. Es decir, sentían que dedicaban mucho tiempo a la ortografía, que le restaba mucho tiempo a la enseñanza de la escritura, es decir, la ortografía tenía mucho protagonismo en cómo ellos enseñaban la escritura, sin embargo, no veían resultados. Es decir, veían que las y los estudiantes mantenían su desempeño ortográfico y no había una mejora sustancial en sus textos escritos, lo que les hacía pensar a los docentes que era una inversión de tiempo innecesaria finalmente, que era mucho tiempo, mucho trabajo que finalmente quedaba en nada. Lo segundo que encontramos y que pudimos levantar, sobre todo con el diagnóstico, es que cuando le preguntábamos a las niñas y niños por qué escribían una palabra de cierto modo, sobre todo cuando había un error ortográfico, las y los estudiantes lo que solían decir era que nunca la habían visto antes, entonces que se la habían jugado por cómo sonaba. Entonces, eso nos hizo pensar que el aprendizaje ortográfico en muchos casos tenía esta dependencia fonológica que reporta la literatura. O sea que finalmente el primer criterio o la primera forma en la que uno intenta acceder a la ortografía, más que a una regla en específico, tiene que ver a cómo suena la palabra y cuál es lo más típico asociado a ese sonido. Lo tercero que encontramos es que en cuanto a las estrategias de revisión que utilizaban las y los docentes, era que en general predominaban estrategias centradas en la marcación de los errores. O sea, lo que hacían los docentes era que marcaban, ¿cierto? Probablemente todas y todos en algún momento lo hemos hecho, lo hemos vivido desde la vereda de estudiantes, marcaban en un círculo, en general con rojo, cada vez que había un error ortográfico. Todos, digamos. Cada vez que identificaban uno, lo marcaban. Eh, y muchos de ellos decían que en realidad no habían observado resultados ni positivos ni sostenibles porque los estudiantes no revisaban los errores. O sea que finalmente ellos les entregaban las hojas con sus textos marcados, pero ahí quedaba. O sea que el estudiante en general lo que les decía era, mi texto está todo malo. Ni siquiera revisaban cuál era el error que les había sido marcado, al menos de lo que reportaban los docentes. Y en general, en la clasificación tipológica de los errores que hicimos, que vamos a comentarlos más en profundidad durante la sesión, se identificaban mayores dificultades en palabras menos frecuentes, es decir, en palabras que no aparecían tan frecuentemente en los textos que los estudiantes trabajaban en sus distintos niveles, o que eran palabras especializadas, digamos, que pertenecían a un tipo de palabra más académica, por ejemplo, o más disciplinar, que no era no solo frecuente en los textos, sino que tampoco frecuente, digamos,
en las variantes de registro que utilizaban las y los estudiantes en su día a día, digamos. Y también los mayores errores se concentraban en elementos ortográficos que exigían cierta reflexión morfológica o gramatical, digamos. Es decir, cuando, por ejemplo, la regla ortográfica o el conocimiento ortográfico estaba vinculado con saber si una palabra era o no un sustantivo, por ejemplo, o saber si cierta palabra era o no el sujeto de la oración. Entonces, muchas veces había lo que determinamos que era un conocimiento en cadena. O sea, para aplicar una regla ortográfica se requería conocer un principio gramatical o un principio morfológico, incluso acentual en algunos casos, y eso provocaba, ¿cierto?, que en algún punto de esa cadena de conocimiento y los estudiantes no llegaban a esa progresión y por tanto incurrían en estos errores. Entonces, a partir de esto que pudimos levantar como estos primeros antecedentes, eh, nos empezamos a preguntar entonces qué hacíamos eh, para el aprendizaje ortográfico, qué estábamos haciendo como educadoras y educadores en los distintos niveles y finalmente en qué se sustentaban esas distintas decisiones. Entonces, para ir construyendo en conjunto, sí, la idea es que vayamos reconstruyendo ahora con ustedes lo que hicimos para levantar el Alpha Kit y vamos viendo que hay patrones que son frecuentes y que se van repitiendo. Me gustaría que pudiéramos ahora compartir una segunda interacción en la que ustedes puedan escribir una frase breve que resuma lo que normalmente hacen cuando enseñan o revisan ortografía, que puede ser quizás coincidir con algunos de los elementos que les comentaba recién o quizás no. Entonces ahí está el QR, si pueden compartir una frase breve, qué es lo que han hecho, puede ser cualquier cosa que ustedes hayan eh, puesto en acto para enseñar ortografía directamente, explícitamente, digamos, como un contenido, o para revisar. Se les voy a dar ahí unos minutitos para que puedan escanear el código. Siempre va a ser el mismo link, así que si lo quieren dejar abierto, comparto nuevamente por si quieren entrar desde su computador. Y ahí están apareciendo algunos juegos de ortografía, fichas, juegos, dictados, uso frecuente del diccionario, dice por aquí alguien, edición de textos. Ahí sí, él o la colega que puso fichas pudiera comentar quizás brevemente fichas de qué, como de alguna regla ortográfica o escritura de fichas con cierta intencionalidad en la revisión ortográfica. Si pudiera ahí agregar alguna línea que nos dé un poquito de contexto. Mostrar ejemplos de uso, enseñar directamente las reglas ortográficas y aplicarlas, actividades colaborativas grupales, dicen por ahí también. Espera, ahí voy a dar unos minutitos para que puedan contestar. Intencionar la lectura de distintos tipos de textos auténticos. Voy a abrir esta para poder verla cada vez que tengo la opción. Súper, y parece que enseñanza explícita o enseñar directamente ahí también apareció varias veces, ¿ah? Vamos a ver si se suman algunas respuestas más. Sé que algunos están escribiendo. Mostrar ejemplares de los mismos estudiantes y que busquen diferencias y semejanzas. Nuevamente aparece enseñanza explícita. El trabajo con ambigüedad léxica y sintáctica. Muy interesante esa estrategia, ¿no? Ver qué pasa quizás si muevo o modifico algún elemento ortográfico y el impacto de sentido que eso puede tener, ¿no? La enseño a partir de su contexto. Revisamos ejemplos y creamos en conjunto, que hay varias ideas bien interesantes. Para encontrar la sílaba tónica van desde aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula.
Súper, ¿alguien más? Buscar errores ortográficos en diarios, titulares y noticias como motivación. Enseñar la regla en un texto para explicar cómo se aplica en uso esa regla ortográfica. Ahí creo que debe ser la explicación sobre las fichas. Fichas de palabras, la memoria ortográfica es más visual que memorizar reglas. Memoria ortográfica, súper, un concepto que va a aparecer más adelante. Súper, entonces fíjense que acá tenemos varias ideas, varias propuestas que van desde enseñar explícitamente, ¿cierto? Es decir, mencionar, por ejemplo, este tipo de palabras se escribe de esta forma, hasta elementos que son, ¿cierto?, más de aplicación o más de descubrimiento, y el trabajo, por ejemplo, con algunos textos auténticos. ¿Ah? Vamos a ver entonces que muchos de estos elementos em, son bastante útiles dependiendo del objetivo que uno quiera trabajar, ¿no? Finalmente, el mensaje que les queremos entregar hoy también y con la propuesta del Alpha Kit es que em, hay que a veces tomar decisiones que implican unificar muchos elementos, ¿no? Tomar decisiones en torno a qué elementos mantener, pero siempre pensando en por qué los estamos manteniendo, ¿cierto? Porque sabemos, y esto no solo pasa con ortografía, que muchas veces, ¿cierto? Uno va replicando ciertos modelos pedagógicos, disciplinares o didácticos, pero muchas veces, ¿cierto? Vemos que nos muestra la evidencia que no necesariamente tienen los efectos esperados. Entonces, lo que hemos ido encontrando, y de hecho la génesis y la naturaleza del alfa kit es justamente cómo podemos rescatar lo más efectivo, lo más también atractivo y lo más pedagógicamente adecuado para los distintos niveles de todos estos modelos o de todas estas estrategias para finalmente lograr esta memoria y conciencia ortográfica de la que vamos a hablar en un momento. Entonces, fíjense que ustedes ya levantaron varios elementos y las palabras que comentaron reflejan varias de las creencias y prácticas probablemente que todas y todos ejercemos o hemos ejercido alguna vez. Y quería mostrarles un poco también para que podamos hacer un ejercicio de identificación, a ver si alguna de estas creencias y prácticas que les voy a mostrar en algunas citas de las entrevistas eh, les resuenan a algo que quizá ustedes como profesores o profesoras han sentido, ¿sí? Acá les trajimos cuatro afirmaciones, más que para que las comentemos ahora, para que tengamos un minuto de pensar si nos hemos o no visto diciendo algo como esto. La primera dice lo siguiente: siento que enseño ortografía corrigiendo errores, pero no siempre logro que comprendan por qué se producen. Me pasa que muchas veces marco y marco y sé que después no lo van a revisar. O sea, lo que comentábamos, ¿cierto?, al principio. Acá tenemos otra cita de otro docente. Mis estudiantes memorizan las reglas y las aplican en dictados, pero al escribir textos completos parecen olvidarlas. ¿Cierto? Acá este colega nos comentaba en la entrevista que le pasaba que hacía dictados, los estudiantes aplicaban la regla, todo bien, pero cuando usaban las mismas palabras del dictado en textos completos, en textos con un propósito, o en textos, digamos, ya no como listas aisladas, los estudiantes volvían al error original, como si el dictado nunca hubiera existido, decía el profesor en este caso. Luego acá tenemos otras. A veces no sé cómo enseñar ortografía sin que se vuelva algo aburrido o castigador, o marcas rojas en los textos, ¿sí? Que parece que el rojo es como el color favorito del error, además. En marcar errores solemos utilizar el rojo ahí por distintas razones, pero en el caso ortográfico, estas marcas, ¿cierto?, que uno va haciendo donde se sitúa el error. Y por último, siento que es poco natural memorizar una regla. Yo no aplico las reglas al escribir y tengo buena ortografía, que era lo que nos decía otro profesor. Entonces, les pido que nos podamos tomar un minuto para pensar si es que nos hemos sentido alguna vez como alguno de estos profesores, o si hay alguna de estas frases que nos ha acompañado, que hemos escuchado quizás alguna vez en nuestro ejercicio docente, porque vamos a ver que dentro de estas creencias, o más que dentro de estas creencias, en el nacimiento, en la construcción de estas creencias y de estas representaciones, vamos a encontrar muchas veces algunos mitos que existen en torno a la enseñanza de la ortografía y que en esta experiencia de investigación y de creación de este material didáctico nos dimos cuenta que era necesario romper
para poder avanzar y poder, ¿cierto?, llevar a los estudiantes al siguiente escalón. Entonces tengan ahí en su mente estas creencias, a ver si algunas les hizo sentido o alguna autoidentificación en torno a ellas, porque las vamos a retomar. Entonces, ya vimos algunas prácticas que llevamos a cabo, vimos el contexto en torno a estas creencias, en torno a estas representaciones, a lo que nos han dicho estos docentes en formación y en ejercicio y también las niñas y niños. Pero ahora viene la pregunta, probablemente una de las más importantes, ¿no? ¿Por qué es importante dominar la ortografía? Porque finalmente hay una discusión latente, sobre todo ahora en la que sabemos que en la era tecnológica el dominio de muchos conocimientos y el desarrollo de muchas habilidades está siempre puesto en duda. O ¿es necesario aprender ortografía si a veces la tecnología lo corrige? Son preguntas que van surgiendo, ¿no? ¿Es necesario realmente escribir de forma ortográficamente correcta? En realidad, mientras nos entendamos, está bien. Son cosas que uno va escuchando, ¿no? Y que probablemente uno mismo se ha preguntado. Entonces, la siguiente pregunta que quiero que nos hagamos y para reflexionar en este inicio es ¿por qué es importante dominar la ortografía? Finalmente, ¿qué nos da el aprendizaje ortográfico eh, que lo seguimos impulsando y que sin él, ¿cierto?, el alfaquín no existiría, ¿cierto? Algo detrás de la construcción de estos recursos eh, hay detrás la idea de que es importante, pero ¿por qué es importante dominar la ortografía? Entonces me gustaría que pudieran compartir una razón que para ustedes justificaría la importancia de la ortografía, que me imagino además que cuando uno busca estos espacios formativos es porque probablemente hay algún valor de la ortografía que reconocen y que nos hace estar aquí el día de hoy. Pues acá van apareciendo algunas respuestas. Vamos a dar entonces 3 minutos para que lo puedan pensar y puedan escribir su, su razón o justificación entonces de este por qué es importante finalmente dominar este aprendizaje ortográfico. Super ahí. La ortografía tiene un alto valor social, como se mencionó al inicio. Dice, no me gustaría que un estudiante en algún futuro argumente su punto de vista de forma correcta y no se le tome en cuenta por errores ortográficos. Súper interesante lo del valor social, ¿ah? Que a veces eh, esta idea de no es necesaria la ortografía muchas veces no considera que esto tiene un impacto también a nivel sociocultural en nuestro entorno. Facilita la comunicación, validez de la escritura ante la sociedad, reflexionar sobre la forma en que se expresan las ideas por escrito. Qué interesante ahí con esta idea de la reflexión que hay detrás, ¿no? En el ámbito profesional, dice, ahí yo enseño a adultos, es importante en el ámbito profesional, totalmente, ¿cierto? El típico ejemplo que uno pone o a veces uno le ponen de si un currículum tiene errores de ortografía, hay ahí una identidad profesional en juego también respecto al valor de la revisión o de la exhaustividad, no de la rigurosidad. Algunas veces un error ortográfico puede cambiar por completo el significado de una oración. O sea, también es importante porque está vinculado con el sentido, evita malos entendidos, favorece la comprensión. Una escritura correcta permite una lectura más fluida. En efecto, ¿cierto? Sabemos que si el texto tiene frecuentes errores ortográficos, es un texto que puede resultar a veces difícil de decodificar, ¿cierto? Si uno lo piensa en términos también de estas prácticas. La ortografía tiene un efecto en la comunicación, o sea, parece ser que comunicación, el valor social, o esto de la validez también que aparecía expresado ahí por algunos de ustedes, y el sentido son los tres núcleos que más se repiten en el análisis de las causas que podemos hacer ahora en conjunto. O sea, por una parte, el aprendizaje ortográfico está vinculado con la construcción de sentido. No todas las reglas, pero sí varias de ellas están vinculadas con ciertos significados, ¿cierto? Si muevo una coma o a veces si cambio, ¿cierto? Alguna acentuación, probablemente eso genere ciertas repercusiones en el significado que quiero comunicar.
También tenemos entonces el tema de la validez de la dimensión social. Y por otro lado también aparecía en varias respuestas esto de adscribirse a cierta norma, dominar el código escrito, también da cuenta de la capacidad que tenemos finalmente de involucrarnos con nuestra propia lengua y sus convenciones, ¿no? Ahora, vamos a ver que desde la literatura y también desde lo que nosotras y nosotros hemos trabajado en este modelo, hay al menos 4 razones de por qué es importante dominar la ortografía. Ahora, que la ortografía sea importante de dominar no significa que debiese ser lo protagónico cuando se trabaja la escritura. Es decir, no hay que confundir la relevancia que uno le puede dar al aprendizaje ortográfico con decir, lo que hace que un texto sea un buen texto es exclusivamente la ortografía. Finalmente, no es eso lo que queremos plantear y muchas veces la discusión se restringe a decir eso, ¿no? Como, entonces, si uno le da valor a la ortografía es porque entonces solo es ortografía. No, sino que estas son las posibles causas, ¿cierto? O razones más bien, fundamentos que sustentan el dominio ortográfico que podemos desarrollar en nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, la primera razón, efectivamente, como varias y varios de ustedes comentaban, es que la ortografía forma parte del dominio del código escrito. Es decir, si queremos dominar nuestra lengua, ¿cierto? Tanto en la escritura como en la lectura, necesitamos, ¿cierto? Dominar estas convenciones para poder comprender y producir distintos textos con claridad y coherencia. Finalmente, muchas de estas reglas, además de mostrar que somos capaces de seguir una norma y, ¿cierto? Dominar este código, también da cuenta de lo que decíamos hace un ratito, ¿no? De cómo impacta, ¿no? En la construcción de los distintos sentidos en los distintos textos. Segundo, lo comentaban ustedes también, tiene un fuerte impacto social y lo mencionamos en la introducción y en la construcción de una identidad como escritor, que es algo que se ha estado trabajando eh, mucho en la literatura y la bibliografía también. O sea, finalmente, el hecho de que un escritor se construya a sí mismo como una persona que revisa o se proyecta en sus escritos, como alguien que revisa su texto, alguien que puede, ¿cierto?, inscribirse en este dominio del código escrito y que además, ¿cierto?, muestra esta disposición a poder eh, hacer que su texto refleje este dominio, no solamente que lo tenga, sino que su texto lo refleje, también impactan cómo el escritor se proyecta a los demás, ¿no? Cómo los demás lo perciben, ¿no? Finalmente, si alguno o a alguno de ustedes le ha pasado, si uno pone, por ejemplo, un error de ortografía en una clase, probablemente si algún estudiante lo nota, es como, hoy al profe de lenguaje se le pasó el error ortográfico, y es como casi si uno hubiera escrito un garabato o hubiera puesto una imagen inapropiada, ¿no? Es como, hoy inmediatamente se enciende una alerta porque da cuenta, ¿cierto? También de todas estas creencias y este constructo social que muchos de ustedes también comentaban en sus respuestas. Tercera razón, porque su dominio no se limita a la corrección, sino que, como mencionábamos anteriormente, permite comprender el sistema de la lengua y sus distintos criterios. Es decir, muchas veces comprender la ortografía es también poner en acto el conocimiento fonológico que tenemos o las habilidades y competencias fonológicas, etimológicas en muchos casos, o morfológicas, de dónde viene la palabra, cuál ha sido su historia, por qué la palabra se escribe como se escribe, y también desde la tradición o convención, como el dominio que tenemos y la comprensión de este sistema y de este dominio que hablábamos en la razón uno. Y cuarto y quinto en realidad, que están vinculadas entre sí, porque contribuye a la precisión del sentido, ¿cierto? Sobre todo lo que hablábamos en el punto uno, y porque aprender ortografía en contextos comunicativos auténticos puede también fortalecer la autonomía y la autorregulación en la escritura. O sea que finalmente las y los estudiantes, niñas, niños, ¿cierto? Y también adolescentes, se den cuenta en el fondo que ellos mismos pueden adquirir el dominio de esa revisión o que puedan hacerse conscientes de la necesidad de ellos mismos poder hacer esa revisión o incluso no solo hacerla, sino que eh, saber que es importante hacerla. Es decir, más que solamente el conocimiento operativo de poder corregir, también el conocimiento de decir o la habilidad de decir es importante hacerlo. Quizás no sé hacerlo totalmente, pero sí reconozco la importancia de hacerlo. Y finalmente,
y esto está vinculado también, muchos de ustedes lo comentaban, esto de hacer juegos o esto de experimentar, porque enseñar ortografía también, si se hace de manera reflexiva y lúdica, puede fomentar la motivación y el disfrute por escribir. Muchas veces el disfrute por la escritura o las experiencias de escritura se ven muy coartadas o se ven afectadas porque nos concentramos mucho en ortografía. Entonces, muchos estudiantes a veces no quieren escribir o sienten que no son buenos para escribir, no porque no tengan ideas o quieran textualizar algo que quieran comunicar, sino muchas veces porque tienen el miedo al castigo ortográfico, digamos, o a lo que pueda pasar en torno a este dominio ortográfico. Entonces, para ejemplificar esto y que probablemente nos ha pasado, les quería mostrar este texto, que es un texto auténtico, escrito por un estudiante de primero básico, que era, segundo básico, perdón, que era un mito. Y el mito se llamaba ¿Por qué tienen espinas los erizos? Entonces, en este texto, la estudiante comenta, la niña comenta esta historia que creó en torno a por qué, de dónde surgen estas espinas y cuenta ahí, después de haber leído varios mitos, de hecho, quiero invitarlas a que lo podamos leer, porque evidentemente, ¿cierto? Perdón, ahí. Tenemos un mito que está intentando contar el origen, ¿cierto? En este caso, de esta característica de estos animalitos. Entonces el texto dice, hace mucho tiempo, los erizos no tenían espinas, eran suaves como un peluche y vivían felices en el bosque. Un día el sol se enojó porque los erizos se burlaban de su calor y decían, no nos puedes quemar, somos rápidos. Entonces el sol envió un rayo muy fuerte que encendió un gran fuego. Los erizos corrieron para salvarse, pero uno de ellos tropezó y rodó por el suelo. Al rodar, se cubrió de ramitas y hojas secas que se pegaron a su cuerpo. Cuando el fuego lo alcanzó, esas ramitas se convirtieron en duras espinas mágicas que lo protegieron. Los otros erizos vieron que así el fuego no les hacía daño y decidieron tener espinas también. Decidieron tener espinas también. Desde ese día, todos los erizos llevan sus espinas como un regalo del fuego y un recordatorio de no burlarse del sol. ¿Sí? Habían estado, evidentemente, si se fijan, hay una eh, influencia, uno pudiese reconocer ciertos esquemas de los mitos grecolatinos, ¿cierto? Estos grandes mitos sobre los dioses, etcétera. Pero quiero que volvamos a ver este texto, porque un primer acercamiento que uno podría tener a este texto desde el ortográfico, es decir, el texto tiene muchos errores ortográficos. Algunos están vinculados con puntuación, ¿cierto? Ya desde el inicio, ¿cierto? Uno podría decir ahí, el punto está generando, ¿cierto? Ahí un problema de ortografía. Y luego quizás lo primero que se nos viene es el tema de la acentuación, ¿sí? Muchas palabras que debiesen estar acentuadas y otras que no, debiesen estarlo, lo están y viceversa, ¿no? Ahora, al ver el texto, y vi que varios estaban ahí reaccionando con corazoncito, a mí personalmente este texto me parece que es muy lindo, además, está como muy gracioso incluso. Em, ¿Qué podría pasar? Porque uno podría darle el mensaje al estudiante si voy a marcar todos los errores ortográficos que están en este texto, la devolución que puedo hacer de este texto, que obviamente ha pasado por un proceso de revisión. De hecho, las tildes que están acá en estas palabras están bien grandes como que las he agregado después, ¿no? Como están hechas en un momento posterior. Otras de ellas, ¿cierto? No. Ahora, ¿por qué quería mostrarle este ejemplo? Porque la tentación a veces es grande. Uno podría pensar, voy a marcar todos los errores no porque quiera destruir el texto, sino porque quiero que el estudiante los integre en algún momento, que los recuerde. Pero lo que hemos visto es que finalmente uno podría hacerlo, pero el mensaje que podríamos dar, de hecho, si hago el ejercicio y tomo el lápiz y empiezo a marcar los errores y hago algo como esto, probablemente en cada una de estas líneas, ¿cierto? Voy a encontrar errores que voy a ir marcando, ¿cierto? Y voy a seguir leyendo y los puedo seguir marcando y seguir marcando. Ahora, el mensaje que damos en esto visualmente es un protagonismo demasiado grande gráfico de la ortografía. Y la verdad es que en este texto en particular, no todos los errores ortográficos tienen el mismo nivel de protagonismo. Ahora, ¿de qué depende ese protagonismo? Lo que proponemos en este modelo del que estamos conversando, del que vamos a seguir conversando, es que el error ortográfico debiese priorizarse en torno al propósito comunicativo y a los recursos más importantes del género discursivo.
En este caso, este texto es un mito y probablemente hay ciertos elementos, por ejemplo, la presencia de los verbos en ciertos tiempos o la presencia de ciertos elementos como hay un diálogo, entonces quizá es bueno marcar ese diálogo, que acá de hecho, si se fijan, hay una marca específica ortográfica acá que la usa. Obviamente uno podría dar una orientación, quizás el guión es mejor alternativa en este caso, pero hay otros elementos más que, por ejemplo, comenzar a marcar todo lo que podamos encontrar, por ejemplo, la ortografía literal. Quizás para este tipo de texto, en este primer momento, un feedback ortográfico que marque todos los errores no sería igual de efectivo que un feedback ortográfico que marque alguno que sí tenga un vínculo con el sentido y el propósito, que en este caso es contar una historia que ocurrió hace mucho tiempo y que nos permite, por ejemplo, explicar por qué los erizos finalmente tienen estas espinas. A la luz de esto, entonces, ¿cuál es el problema finalmente? Porque, ¿cómo podríamos sistematizar este problema? Con esta pregunta, ¿por qué cometemos errores de ortografía? Porque finalmente hay algo detrás de los errores, hay razones que sustentan la existencia de errores de ortografía. Probablemente si uno le pidiera a un estudiante escribir la palabra, por ejemplo, Pepe, el error de ortografía podría estar en la mayúscula porque es un nombre, pero probablemente, salvo en algunos casos, ¿cierto?, en los que se produzca un cambio entre vocales, por ejemplo, un cambio entre consonantes, probablemente sea una palabra en la que los estudiantes no van a tener un mayor desafío al momento de escribirla. Pero si yo le pido al estudiante que escriba silla, por ejemplo, sí va a tener ciertos problemas porque hay ciertas causas o ciertos comportamientos lingüísticos de esas palabras que hacen que uno cometa el error. Entonces, reflexionemos en conjunto. ¿Cuáles son las causas de los errores ortográficos? O sea, ¿qué hay detrás de que cometamos errores ortográficos? ¿Qué es lo que produce el error finalmente? ¿Es un conocimiento? ¿Es una falta de un conocimiento? ¿Son cierto tipo de palabras? ¿Qué tipo de errores o qué tipo de causas podemos reconocer? Entonces voy a poner acá para que podamos tener nuestra pizarrita virtual y podamos responder entonces, ¿por qué cometemos errores de ortografía? ¿Cuáles son posibles causas? Porque vamos a hablar después de sus consecuencias. ¿Qué hace que cometamos errores de ortografía? Pues ahí está el link, les recuerdo que el enlace es el mismo. Lo voy a volver a... El desconocimiento de las reglas, aplicar reglas generales a casos específicos, ¿cierto? Las excepciones de la regla. ¿Qué más nos puede hacer cometer errores ortográficos? ¿En qué caso aparecen? ¿En qué palabras, por ejemplo? ¿La escritura no es natural? Totalmente, ¿cierto? No es algo que aprendamos naturalmente. Mientras más se practica, más habilidades se desarrollan. Muchos estudiantes no tienen acceso por igual. Súper interesante ese comentario al lado del colega. ¿Ah? La brecha que existe de acceso también a la literacidad. El descuido, desinterés. Este es súper interesante porque efectivamente, de hecho, piensen em, las veces en las que uno está escribiendo rápido, por ejemplo, digo como, ya, no importa. O el corrector, quizás, imagínense cuando uno escribe en el celular, a veces el corrector em, corrige ciertas cosas y uno manda el mensaje, después se da cuenta y bueno, ahí uno tiene tres alternativas. Lo dejo nomás porque se entendió, edito el mensaje o pongo un asterisco y corrijo, ¿no? Que el otro día veía una encuesta absolutamente no científica hecha en redes sociales y decía que parece que las nuevas generaciones preferían editar el mensaje o eran más de enviar audio, en cambio la gente mayor de 25 usaba el asterisco para el error. Como que uno hacía un asterisco y corregía lo que había escrito mal, ¿no? Ahí aparecen varias cosas bien interesantes. Falta de acceso a la lectura, cuando las palabras tienen el mismo sonido, cuando hay palabras desconocidas, cuando se enseña de forma descontextualizada, muy interesante, cuando hay palabras desconocidas. Claro, porque ahí lo podemos vincular, si son desconocidas, nunca las he visto, quizás no tengo esa memoria ortográfica de la palabra y no siempre el criterio fonológico me va a servir, ¿cierto? Como ahí ponen el ejemplo con quiero y ciero, ¿cierto? Que quiero, quiero, para una niña niño podrían sonar iguales,
por el sonido, ¿cierto?, de la C en distintos contextos. Hay excepciones, falta de acceso vuelve a repetirse, etcétera. De hecho, efectivamente, si lo pensamos, hay distintas razones que generan, ¿cierto?, errores ortográficos. La primera, y probablemente em, la, más, em, la más frecuente, son las limitaciones del método fonológico. O sea, a pesar de que nuestra lengua tiene base fonológica, o sea, a diferencia de otras lenguas como el inglés, por ejemplo, nuestra escritura es bastante semejante al sonido, a cómo suenan, em, ¿cierto?, las distintas unidades. No sé si ustedes han escuchado alguna vez esta idea de que el inglés hablado es casi otra lengua que el inglés escrito. Como uno no va de cada letra con un sonido asociado, ¿cierto?, decodificándola como lo hacemos en español. A pesar de eso, aunque tenemos ese, digamos, beneficio, entre comillas, no todas las correspondencias entre sonido, fonema y letra grafema son regulares. Es decir, no todas las letras o grafemas tienen una única correspondencia. Porque si fuera así, ¿cierto? Varios errores que, por ejemplo, el ejemplo que ponía una colega es muy bueno de quiero, ciero, quiero, ¿cierto? Uno con Q y la otra con C, no existiría, porque no estaría, ¿cierto? Esa ambigüedad. Una letra tendría una sola correspondencia y por tanto no tendríamos ese problema, pero sabemos que no es así y por tanto, si la enseñanza, que se apoya solo en escribir cómo se pronuncia, nos resulta insuficiente en muchos casos. O sea, muchas veces las niñas y niños intentan aplicar ese criterio fonológico, pero no les resulta por esta doble, ¿cierto?, correspondencia. Otro error, o otro origen de error, o de cómo se generan estos errores ortográficos, son justamente las ambigüedades y excepciones en las reglas. O sea, muchas veces el sistema ortográfico del español nos presenta muchos casos en los que no tenemos una única norma. O sea, tenemos unidades que tienen la misma correspondencia de sonido y que por tanto tienen excepciones. En algunos patrones se utiliza esta forma, pero sabemos que hay casos en los que por razones históricas o incluso por convención se ha optado por otras. Entonces sabemos que alguien daba el ejemplo ahí de B, V o de B larga, B corta, como decimos informalmente, y efectivamente, ¿no? Sabemos que hay ciertas excepciones, ciertos usos que si uno no conoce y no sabe, probablemente va a incurrir en ciertos errores, porque no podemos generalizar finalmente, o nos falla la estrategia de generalización. Tercer motivo, el factor histórico y etimológico. Muchas palabras, en general, conservan la huella de la historia de esa palabra, ¿cierto? Dice, ¿por qué hay ciertas palabras en las que hay H y en otras no? ¿Por qué en algunas palabras aparece, ¿cierto?, la C y no la S y viceversa? Y en muchas razones es porque así fue en un momento anterior de nuestra lengua y se quedó así en la convención, ¿sí? No tiene que ver ni con el sonido, no tiene que ver ni con un elemento morfológico ni gramatical, es simplemente porque heredaron esta huella etimológica, esta huella histórica. Entonces, muchas veces, si desconocemos el criterio etimológico, que es lo más normal, salvo que uno tenga conocimientos de latino o de griego, se pierde ese componente y probablemente uno dice, bueno, yo creo que si muchas palabras terminan en sion, por ejemplo, hasta también debe ser con C como sion, uno aplica otro patrón, pero la historia dice otra cosa, independiente, ¿cierto?, de que quizá la morfología nos lleva a pensar otra. Entonces, en ese sentido, también tenemos acá otra fuente de error, que es este factor histórico. También lo que hablábamos al comienzo, que a veces se nos olvida y cuando no se nos olvida nos genera un desafío, que son los conocimientos lingüísticos en cadena. O sea, muchos usos ortográficos implican conocimiento gramatical o morfosintáctico. Por ejemplo, muchos usos de mayúscula responden porque esta palabra tiene esta categoría gramatical, entonces tiene que estar con mayúscula. O responden también a elementos sintácticos, termino una oración, entonces tengo que poner un punto y ahí empieza la cadena. Bueno, pero ¿qué es una oración entonces? ¿Cómo sé dónde pongo el punto? ¿Dónde termina esa oración? Y ahí vemos este conocimiento, ¿cierto?, vinculado en cadena que finalmente requiere de una reflexión metalingüística y de una reflexión que vincule estos dos dominios, porque de lo contrario eh, hacemos un patrón de repetición, pero no necesariamente los hacemos conscientes de por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y también alguien lo comentó ahí, que lo vi en un comentario que me gustó mucho como estaba planteado además, el problema de la frecuencia de exposición, todo lo que tiene que ver con la memoria visual. Es decir, sabemos que nuestra memoria visual, y esto está estudiado, se fortalece mediante
la repetición significativa en distintos contextos. O sea, nuestra memoria visual se fortalece cuando más vemos algo. Piénsenlo, por ejemplo, en memorizar un rostro. Si uno ve el rostro de una persona, eh, quizá uno tiene muy buena memoria y le suena el rostro, pero si no lo hemos visto frecuentemente, no ha ingresado todavía a nuestra memoria, ¿cierto? De manera tan significativa. Lo mismo pasa con las palabras, ¿no? Cuando las palabras no se leen ni se escriben habitualmente, este concepto que es súper importante, su huella ortográfica es muy débil, porque no la tenemos integrada, no la hemos visto, ¿cierto? No la hemos utilizado de manera, ¿cierto?, consistente, por tanto, eh, lo primero que hacemos, como nunca la he visto, ya, me voy a ir a lo fonológico y me la voy a jugar un poco con ese criterio específico. O analogías erróneas, ¿cierto? Uno dice, ah, esta palabra se parece a esta otra, entonces las voy a escribir de esta forma por una analogía. Y por último, porque, y acá hay un componente que más que tener que ver con el tipo de error, tiene que ver con un elemento pedagógico. El énfasis en la sanción ortográfica y en la repetición de reglas sin contexto ha impedido que se desarrolle esta conciencia ortográfica. O sea que finalmente muchas veces los estudiantes lo hacen o reciben este castigo, entre comillas, ¿no? De descontaron la nota o mi texto está con todas estas marcas, sin embargo no entienden qué hay detrás de esa corrección. Si no hay un espacio cierto intencionado en el que tengan que hacer algo con eso, probablemente sea una hoja que van a guardar y que probablemente va a quedar ahí, ¿no? Y que todos sabemos la inversión de tiempo a veces en corregir y que después los estudiantes digan, ah, profe, no vi lo que me había escrito o no vi la corrección y uno dice, chuta, todo el tiempo que uno marcó cositas y después se da cuenta que quizás no fue tan eficiente. Y acá ven algo, una anécdota, de hecho en la Edad Media, y que parte del alfaquit eh, se sustenta en esta historia, le echaban la culpa a un demonio cuando cometían errores ortográficos. O sea, había un demonio que tenía un nombre, que era Titibilus, y cada vez que alguien, un escriba, por ejemplo, cometía un error, en vez de decir, chuta, me equivoqué y ahora este error va a quedar para toda la historia en este manuscrito, decían, no fui yo, fue el demonio, este demonio que vino y de hecho en muchas representaciones artística, aparece Titibilus ahí como metiendo las manos o manchándoles el texto o corriéndoles el lápiz, un poco para limpiar el error humano, ¿no? Es como no fui yo, eh, fue Titibilus, ¿no? Como el meme, no sé si lo han visto, el de no fui yo, fue Patricia, de esa película Fragmentado, como la misma idea, ¿no? No fui yo, fue el demonio y yo no quise hacerlo, ¿no? Y de hecho, en estas representaciones siempre lo ponían como travieso, como que estaba ahí atacando los libros, atacando los manuscritos y generando estos errores. Ahora, si lo pensamos en términos sintéticos, tenemos entonces dos vías de problema, desafíos de aprendizaje y desafíos de enseñanza. O sea, errores que se producen porque detrás de la norma ortográfica que hay ahí hay un componente que es más complejo, como el patrón fonológico, como les decía, el conocimiento en cadena, la historia, y hay otros que tienen que ver con la enseñanza. O sea, la forma en la que lo hemos hecho ha generado que hay ciertos errores que sigan creciendo, se sigan cierto, masificando. Entonces, a partir de esta parte la voy a hacer más dialogada porque inicialmente lo había pensado con una interacción, pero no sé si pueden activar el micrófono y yo escucharlos en este momento. Entonces, considerando eso, que no estoy segura, lo voy a... ¿Se puede? Hermano, Ah, perfecto. podemos activar los micrófonos. Ah, buenísimo. Entonces hagámoslo así, porque lo pensé como una interacción oral. Entonces, acá les traje algunos dilemas pedagógicos que nos enfrentamos también en este proceso de aprendizaje ortográfico y que son dilemas que nos propusieron algunos profesores y profesoras y que probablemente nosotras y nosotros también hemos enfrentado. Entonces, el primer dilema es, si marco entonces todos los errores en las entregas de mis estudiantes, siempre los marco, ¿voy a lograr que dominen la ortografía? Entonces, para modelar acá, la idea es que una persona por dilema pueda comentar qué cree en torno al dilema, si le parece que sí lo logra o no lo logra y por qué, ¿sí? En este caso, este lo habíamos comentado, este es el modelo de dilema para que se viera cómo funciona, pero en este caso, ¿cierto? Ya comentamos que sabemos que si se corrige todo sin una instancia de reflexión, el único mensaje que le damos a los estudiantes es todo mi texto está malo. em, y no afecta su autopercepción, digamos, como escritor. Entonces sabemos que un principio que hay detrás es que es mucho más efectivo focalizarse en uno, en dos aspectos, no en todos los errores de ortografía, sino que en uno o dos,
y que estén lo más vinculados posibles con el propósito comunicativo de la producción escrita. Entonces vamos con el segundo dilema y ahí si alguien quiere comentarlo puede levantar la mano si quieren también usar el chat. El siguiente dilema es, si descuento de la nota por cada error, o sea, para motivar que estén más conscientes de los errores ortográficos, ¿logro que dominen la ortografía o no? ¿Qué creen ustedes? Si descontamos mejor, para que tengan susto de equivocarse. Edson dicen que no, que no. ¿Tienes la posibilidad, Edson, de poder activar tu micrófono para escucharte? ¿Aló? ¿Me escuchan? Te escucha perfecto, muchas gracias. Cuéntanos. Ah, que he pasado por todas esas partes. Es que igual yo enseño más que nada a adultos o a estudiantes bueno, enseño en dos partes. Uno, estudiantes que están en primer año de universidad de información general y también enseño a profesionales que están aprendiendo español. Entonces son profesionales y tienen que mejorar su ortografía, pero eso tiene que ir más que nada con la influencia. Y más que nada, si se descuenta nota por cada error, finalmente hay una desgana, como que por lo que yo vi, es que dicen como en la rúbrica aparece que se van a descontar máximo un punto o 0,5 por errores ortográficos, los chicos dicen, ah, yo ya ya no tengo un 7, ya asumen de que ese descuento va a estar, como es parte de. Entonces, en vez de esforzarse y esmerarse, ya asumen que ya va a venir ese descuento y el error va a estar. Súper, muchas gracias, Edson, por comentar tu experiencia, porque efectivamente, ¿no? Y de hecho las investigaciones sobre el tema apuntan al mismo problema o a la misma línea, que finalmente hay una asunción de la derrota, finalmente, como ya, si ya no voy a tener ese montaje, mejor me enfoco en otra cosa. Y también lo que sucede es que también empiezan, ahí sobre todo ahora en la época en la que el dilema en torno al uso de inteligencia artificial para la escritura está muy latente, también está esta tentación de corrígeme todo y que este corrígeme todo se puede transformar en reescríbeme todo. Entonces, finalmente, si no hay una práctica intencionada, podemos llevar a eso, ¿no? Muchas gracias, Edson, muy interesante. De hecho, desde la propuesta del FAQIT, un enfoque punitivo genera desmotivación y baja autopercepción positiva, o sea, la disminuye, como, ah, yo no sirvo para eso, mejor ni me preocupo o delego esa tarea. Además, y esto es súper importante, muchas veces descontextualiza la evaluación. O sea, parece ser que hay un protagonismo, como decía Edson, también entre la sanción versus el porqué de la sanción. Como en esta conciencia en torno a por qué finalmente te estoy descontando por el error. ¿Qué hay detrás de esto? O cómo se vincula con el propósito comunicativo de la tarea en sí. Si la tarea busca eso, es una tarea que tiene ese objetivo, o de manera secundaria o terciaria, ¿cierto? Se está trabajando esa corrección, ¿no? Siguiente dilema, a ver si escuchamos a alguien más. Si los insto a aplicar las reglas cada vez que escriben, o sea, las niñas y niños están escribiendo, adolescentes, ¿cierto? En el contexto de adultos, les digo, ya, aplicar la regla, aplique la regla. ¿Logro que dominen la ortografía? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? A ver si alguien se anima a eh, conversar y como compartir como lo hizo Edson en torno a este dilema. ¿Funcionará estar ahí recordando la regla o recordándoles que apliquen la regla? ¿Constanza? No sé si ya está hablando Constanza, pero no se escucha. No sé, no te sale como activar el micrófono. A ver si te lo... Ah, pero sale como si lo tuvieses activo. Quizá un error Hola. del micrófono. Ah, Ahora ahí te sí. escuchamos. Súper. Ay, em, yo creo que instar a los estudiantes a aplicar las reglas, si es que ya se hizo una enseñanza explícita, podría lograr aprendizajes muy significativos y les da un contexto real para aplicar estas reglas. Entonces, yo creo que sí les da un espacio para que las dominen. Pero sí creo que también debería ser acompañado desde la reflexión y no tan punitivo. Ya, súper. Ahí justamente, muchas gracias Constanza y qué gusto tenerte acá y escucharte. Veo que se complementa con lo que está diciendo Fernanda en el chat, ¿no? Si es una regla,
estoy trabajando una regla de forma intencionada, puedo quizás intencionar, para la repetición, que las y los estudiantes la apliquen, ¿cierto? Que intencionen esa regla. Pero ¿qué pasa cuando es más de una regla, ¿cierto? Porque probablemente al momento de escribir no vamos a trabajar solo con una, o qué pasa cuando no saben el contexto en el que tienen que utilizarla. Lo que pasaba, por ejemplo, con ponga punto final cuando termina una oración. Y ahí empezamos en un loop, ¿no? Ya, pero ¿cuándo termino una oración? Cuando está el punto final. Pero ¿cómo lo pongo si no sé el límite anterior, ¿no? Y empezamos como en ese giro. Entonces, efectivamente, como muy bien dice Constanza, y como como muy bien complementa Fernanda, si se insiste en aplicar todas las reglas de manera consciente y permanente, puede afectar la fluidez y la naturalidad de la escritura también. O sea, finalmente, cuando es una, y mi trabajo es intencionar esa regla, como dice Constanza, efectivamente, si hay un apoyo y una guía, súper bien, porque efectivamente el estudiante va a adquirir la conciencia de ya estoy trabajando, no sé, con esta, por ejemplo, regla de acentuación, y la voy a estar intencionando porque es el objeto de aprendizaje. Pero si el objeto de aprendizaje es otro y probablemente entran en colisión más de una regla, probablemente si estoy todo el tiempo diciendo ya, pero aplica la regla cada vez que encuentre esta palabra o este tipo de palabra, se puede generar, ¿cierto? Esta paradoja de la que hablaba Fernanda. Ahora, el problema está acá no en recordar la regla, sino en este exceso de control, como apliquemos la regla, porque, y esto está hay evidencia al respecto. En general, uno cuando escribe no está aplicando las reglas todo el tiempo. Uno aplica la regla cuando tiene una duda finalmente. O sea, hay que dejar una habilidad instalada que les permita a ellos consultar la regla efectivamente cuando se enfrenten a una situación, como decía Constanza, en la que progresivamente se necesite. Exacto. Debe haber una progresión y una segmentación. Finalmente, no puede ser todos al mismo tiempo, sino que justo lo estaba comentando ahí. Constanza en el chat, y también veo que hay un comentario súper interesante de Nicole. Dice, sí, de hecho en mi práctica tuvimos que enseñar las reglas de acentuación con el tren, pero luego al pedirles que escribieran los estudiantes no aplicaban las reglas, ¿cierto? Exacto, o sea, la tienen dominada súper bien la regla, pero luego cuando se enfrentan a situaciones en las que hay una mayor o un mayor desafío de fluidez de la escritura, pareciera ser que no se logra esa progresión y por tanto hay que intencionarla. Em, como dice Constanza. Ah, buena pregunta para comentarlo. ¿Todos conocen a lo que está refiriendo Nicole? No sé si Nicole tienes posibilidad de activar tu micrófono para que puedas comentar lo del trabajo con... Ya, veo que sí. Dale, Nicole. Te escuchamos. ¿Puedes activar el micrófono? Ahí sí, creo, ¿no? Ahí sí, súper. Te escuchamos súper bien. Hola, profe. Hola, Em, Nicole. justo nos pasaba que teníamos que enseñar las reglas de acentuación y utilizamos el material que está en Instagram de profesora Sofía, en donde segmenta, o sea, hay un trencito, distintos vagones, y ahí nosotros escribimos la palabra, la segmentamos por sílabas, y a partir de eso vemos cómo ya, si es que termina en aguda, lleva tilde, si es que, no sé, termina en NS vocal o cuando no lleva tilde. Es buen material por si lo quieren usar. Súper. Muchas gracias, Nicole. Entonces ahí, efectivamente, como dice, y lo decía Nicole también, em, más arribita, ¿cierto? En su comentario en el chat, cuando se enfrenta luego a la aplicación, es donde se produce muchas veces el desajuste, ¿no? Entre este dominio más enciclopédico de la regla y luego, ¿cierto? Lo que pasa cuando ya escribimos en contextos más naturales o fluidos. Vamos con el siguiente dilema. Si no corrijo nada y dejo que fluya la escritura, lo dejo así fluir, ¿logro que dominen la ortografía o necesitamos una enseñanza explícita? ¿Qué creen ustedes? De acuerdo a lo que hemos conversado. Si dejamos que escriban nomás y que ahí vayan, porque también hay modelos que lo proponen, ¿ah? Trabajar la escritura más desde la producción de ideas y el contenido, más que desde el dominio del código, digamos. Súper. Dicen ahí que debe haber un balance, que es más, esto quizás más exploratorio, pero tiene que estar el explícito. Súper. Sí, de hecho,
algo ya habíamos dicho, ¿no? Finalmente, si no hay retroalimentación, también podemos enfrentarnos a un problema que es que no todos tienen el mismo acceso al código, digamos. Alguien lo dijo también hace un ratito a propósito de las brechas, ¿no? No es que no tengamos que corregir nada, el problema es corregir todo, ¿sí? Pero no es el otro extremo la mejor posibilidad, digamos. O sea, finalmente también necesitamos un feedback oportuno, pero un feedback localizado y que sea lo más propositivo posible. O sea, que pueda integrar o que existan instancias para que se haga algo luego con esa corrección. Y el último dilema, uy, no, ay, perdón, se me apretó con él, ahí sí. Los últimos ya como de algunas cositas más, esta idea, justo lo dijo Fernanda en el chat, no estamos coludidas con Fernanda, justo lo dijo y lo voy a decir ahora, va a aparecer un palo blanco. Gracias Fernanda por tu comentario espontáneo y real. Si los hago leer mucho, también está la creencia en torno a quienes más leen, mejor ortografía tienen. ¿Ah? Hay sustento, claro, dice Fernanda que sí. Sí, yo después le voy a hacer la transferencia por hacer buenas preguntas para anticipar lo que viene. Bueno. Exacto. Hay muchas personas que leen mucho, y de hecho lo que dice la evidencia es que leer con frecuencia no garantiza necesariamente la atención y la focalización en las normas del código escrito. O sea, muchos lectores que son competentes, que pueden comprender el texto, no necesariamente se detienen en la forma gráfica de esos elementos. Antonia dice, no, yo leo mucho y tengo pésima ortografía. Super, ahí hay una evidencia. Y también depende de lo que uno lea finalmente, porque no todos los elementos del código van a estar presentes en todos los textos de la misma forma, ¿no? Aunque favorece la exposición a las normas, no asegura necesariamente una focalización si es que no está de forma intencionada. Y por último, esto ya lo había comentado, así que lo voy a pasar, el tema de los dictados, que también ahí después ustedes pueden verlo, pero lo voy a pasar también en honor al tiempo, porque ya lo comentamos anteriormente. Entonces, esto también lo había comentado, así que voy a pasar. Para ya terminar, para esta última parte, ya después de esta introducción, en esta última media hora, mostrarles finalmente cómo abordamos todos estos problemas, porque hemos dicho muchos problemas, pero poquitas soluciones, me van a decir ustedes. Y quiero contarles ahora justamente del método que nosotros trabajamos, que es el método alfa, que se instancia justamente en esta propuesta llamada AlphaKey. ¿Y qué es lo que sustenta el método alfa? Ya no hablar de conocimiento de reglas como tal, sino hablar de conciencia ortográfica. ¿Y cómo entendemos la conciencia ortográfica? Como la capacidad que tenemos de comprender, reflexionar y tomar decisiones sobre la escritura de las palabras. Es decir, no necesariamente soy consciente ortográficamente cuando no cometo ningún error, sino vamos a hablar de conciencia ortográfica cuando tengamos la valoración, digamos, del sistema ortográfico y eso nos va a llevar también a una comprensión profunda de lo que hay detrás de estas reglas. En otras palabras, no es solamente, insisto en esto, no es solamente saberse todas las reglas de memoria, sino que es más bien la capacidad, estabilidad que tenemos de poder comprender y reflexionar en torno a ellas. Por ejemplo, ¿cómo puedo desarrollar conciencia ortográfica? En el primer caso, acá me quiero detener un poco, no tanto en lo teórico, pero sí en lo que hay detrás, porque esta idea de conciencia ortográfica se viene trabajando hace relativamente poco, digamos, y también ha estado sujeta como a varias críticas. ¿Por qué? Porque finalmente cuando valoramos la ortografía, reconocemos su importancia. Y al reconocer su importancia, nos hacemos más conscientes y estamos más atentas y atentos a su uso. Es decir, cuando entendemos que la ortografía tiene repercusiones en la comunicación, cuando entendemos, ¿cierto?, que es un gran componente de la interacción social, de darnos a conocer, pero también de construir esta identidad como escritor, de la que hablábamos hace un ratito, nos vamos a ser más conscientes de los patrones ortográficos, porque vamos a sentir que son necesarios, tal como, ¿cierto?, sentimos que es necesario utilizar las consonantes, tal como sentimos que es necesario utilizar, ¿cierto?, las vocales o incluso cuando podemos reconocer ciertos elementos producto de nuestra conciencia fonológica, por ejemplo, como reconocer la construcción silábica de una palabra o, por ejemplo, reconocer ciertos morfemas o ciertas unidades gramaticales. La conciencia ortográfica busca lo mismo, o sea, poder hacer este despertar al código escrito y a sus distintas convenciones. O sea, detrás de todo el modelo lo que se busca no es solamente, insisto,
que los estudiantes no cometan ningún error, sino que de manera progresiva vayan integrando, ¿cierto?, los distintos principios y normas. Ahora, ¿cómo se logra esto? ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que hicimos fue hacer una descripción, que de hecho, después cuando el material esté publicado, ustedes pues pueden ver esto en detalle, que va a estar en la guía de uso y en el libro que va a salir al respecto. Hicimos primero una segmentación en torno a distintos tipos de ortografía y al valor y los distintos usos o relevancias comunicativas que tenían esa, para que, como dice muy bien Constanza, dijo hace un rato, lográramos una progresión. Es decir, desde reglas ortográficas o principios ortográficos más significativos para la comunicación y los que no eran tan significativos y que tenían que ver más bien con elementos formales. Entonces, lo que hicimos fue hacer esta tipología, decir, ¿para qué nos sirven los acentos? Más allá de la regla que hay detrás, ¿por qué es importante poner tilde acento en ciertos casos? Y empezamos, ¿cierto?, a hacer esa descripción de todos los elementos constitutivos de cada uno de los tipos de ortografía. Y cuando ya tuvimos esa organización de tipos de ortografía según el sentido, lo que hicimos fue proponer 4 fases del modelo, es decir, 4 etapas que deberíamos trabajar al momento de abordar la ortografía y que de hecho le dan el nombre al método alfa y el nombre por defecto, ¿cierto?, al alfa aquí. El primero es analizar, es decir, siempre ver las reglas ortográficas y los principios ortográficos en la lengua en uso. Carteles, textos, géneros discursivos diversos o producciones auténticas. ¿Por qué? Porque sabemos que en las producciones auténticas vamos a encontrar prácticas discursivas reales, es decir, producciones que tienen un propósito, producciones que giran en nuestra sociedad y que se están utilizando ciertos distintos ámbitos de circulación. Si trabajo, por ejemplo, que es una práctica bastante frecuente en lo que vimos con las y los profesores, y elijo la palabra más difícil para trabajar en los dictados, y pasa siempre, no sé si a ustedes alguna vez le hicieron conjugar algunos verbos en el colegio o algunos dictados y aparecían las palabras que uno nunca había escuchado ni visto en ningún contexto, y eran una alta demanda cognitiva que finalmente uno decía, quieren pillarme, como quieren que me equivoque finalmente, porque ¿por qué usar esta unidad si probablemente no la voy a ver ni la voy a utilizar en ningún contexto por ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en la primera fase, en esta A de analizar, o en esta etapa A? Las y los estudiantes observan las palabras en usos reales. Es decir, si voy a trabajar, por ejemplo, el uso de una letra en específico, o voy a trabajar el uso de un tilde en específico, etcétera, lo que voy a hacer es exponer a los estudiantes a esas unidades en estos contextos comunicativos reales. Entonces, una vez que ya tengo o accedí a la regla y al principio a través de esta memoria visual ortográfica, una vez que ya mostré este elemento, que ya lo vieron, digamos, se pasa a la fase de la L, que es leer y escribir. Es decir, tengo este primer acceso o esta primera activación de mi memoria visual y paso entonces a la primera textualización o a la primera oportunidad de leer para escribir. ¿Y qué es lo que se sugiere acá? Que uno invita a los estudiantes a reescribir estas palabras. Es decir, si uno les va a mostrar un ejemplo auténtico, uno les va a mostrar un ejemplo, ¿cierto?, del buen uso, digamos, o del uso adecuado de la norma o del principio. Entonces, lo que les pedimos a los estudiantes no es solo que copien el texto, sino que les pedimos que extraigan esas unidades. Es decir, uno podría decir, ya, les vamos a pedir que anoten todas las palabras que responden a esta característica. Por ejemplo, que tienen una C en este fragmento. Entonces los estudiantes van identificándolas porque en el paso 1 ya van a haber tenido acceso a esta unidad visual y entonces van extrayéndolas del texto, digamos, y pasando a este ejercicio de escribirlas o este ejercicio de seleccionarlas de manera consciente. Y una vez entonces que activé la memoria visual y que los estudiantes tuvieron esta primera oportunidad de textualización, se focaliza. Y uno les dice entonces, a ver, ¿qué tienen en común estas palabras que les pedí buscar? Miremos las palabras que ustedes escribieron. ¿Qué las caracteriza? ¿Qué es lo que tienen? ¿Por qué creen ustedes que les hice identificarlas? ¿Qué tendrán en común o qué tendrán diferente? Dependiendo de la regla. Y ahí es cuando uno focaliza. Entonces ahí uno dice, lo que tienen en común es esto. Lo que tienen en común es que, por ejemplo, usan la B. Lo que tienen en común es que, por ejemplo, tienen tilde. Lo que tienen en común es esto, y ahí es donde uno explica la lógica que hay detrás. Por ejemplo, si uno va a trabajar
volviendo al texto del erizo, si uno está trabajando, en este caso, las tildes, ¿cierto?, que aparecían en los verbos en pretérito, digamos, los verbos que estaban en pasado, uno iría quizás, además de la regla ortográfica, si a mí me interesa que trabajen la tilde, el acento, los verbos, quizás les voy a decir, miren, en todas las palabras que tienen estas características, vamos a empezar a hacer el ejercicio de acentuar. ¿Por qué? Porque si bien no va a ser una regla como tal, porque sabemos que hay excepciones, les va a permitir asociar un sentido o les va a permitir asociar un uso a la regla. Por ejemplo, diferenciar un verbo en presente de un verbo en pretérito. Finalmente, la presencia ahí de, además de la sonoridad que hay en la palabra, también invita a una distinción entre esos dos tiempos. Y por tanto, baja la sobrecarga cognitiva también porque los estudiantes van asociando a esto es por esta razón. No es solo que tenga que estar la regla ahí, sino que tiene una razón, que hay una razón de sentido. Y finalmente, lo que ustedes muy bien dijeron, que justamente lo que se queda atrás es poder aplicar esto, pero en tareas reales de escritura. O sea, tratar de invitar, porque fíjense que lo más parecido al dictado se va a dar en la fase 2 del modelo. Pero la fase final, más que llegar al dictado, es entrar a integrar estas reglas en un entorno de fluidez. Es decir, que las y los estudiantes puedan crear una tarea de escritura auténtica, que puede ser algo cortito, súper situado, no tiene que ser necesariamente crear un texto extenso, pero sí, por ejemplo, si uno trabajó en la fase de leer y escribir con el género cuento, quizá uno podría aquí pedirles una tarea específica de escritura con la regla asociada al cuento. Pero ojo que aquí la corrección y la retroalimentación se va a dar en torno al principio que se estuvo realizando. O sea, por ejemplo, si yo trabajé con las y los estudiantes, comas para enumerar, si el estudiante escribe algo con V o con B, eso no lo vamos a considerar todavía en el proceso de retroalimentación, porque lo que estamos haciendo es integrar progresivamente, en este caso, ese dominio ortográfico específico. Ahora, lo que se sugiere es que uno pueda realizar intervenciones situadas si, por ejemplo, no sé, uno está en un curso muy grande y hay ciertas reglas que ya deberían estar porque son requisitos de otras, ahí quizás uno podría orientar la retroalimentación a otras reglas. Pero la idea, cierto, es que sea focalizado a lo que se esté trabajando finalmente para lograr darse cuenta, como noticing, como me di cuenta de esto y ya voy a poder integrarlo de manera paulatina, ¿cierto? No todo junto, sino que de a poco. Entonces, si volvemos a este texto y tuviéramos que pasar por este proceso, fíjense que los estudiantes acá leyeron el mito, después focalizaron ciertas unidades, en este caso la tarea final si era la escritura de un mito completo, pero si tuviéramos que focalizar la retroalimentación, en este caso, por ejemplo, la retroalimentación estaba y la corrección estaba en tildes específicas en las formas verbales de pretérito. Por eso después, ¿cierto? La niña lo intentó hacer con algunas, obviamente no lo logró en todas, pero ahí es donde está lo que decía Constanza, que es la mediación o la orientación que uno como docente le puede entregar, en este caso, al o la estudiante. Acá hay otros ejemplos, fíjense que los errores se van repitiendo, fíjense en querido, lo mismo, uno se está focalizándose justamente en este grafema, uno podría entonces decir, la retroalimentación va a estar focalizada en esto, si hay tildes o hay puntos u otros elementos, no van a ser objeto de feedback en este momento porque nos estamos orientando en integrar entonces este principio ortográfico específico. Lo mismo acá, ¿cierto? Si quisiera focalizarme en hacer, me voy a focalizar quizás en palabras de uso frecuente y por tanto entonces me voy a focalizar específicamente en ese tipo de palabras que vengan de ese verbo o me voy a focalizar en la H o en la C dependiendo entonces del objetivo de aprendizaje. Entonces, acá en el material que les va a compartir, entiendo que Evelyn, no quiero, está bien que diga eso, ¿cierto? Ya, para no comprometerte y después que no seas tú, ya, está bien que diga eso, ¿sí? Lo comparte otra persona, pero les va a llegar a los Ya. inscritos. En la presentación les dejamos ejemplos de secuencias de distintos colegas que han implementado este modelo para que ustedes vean sus planificaciones y vean cómo lo hicieron. Ahora por tiempo, porque quedan 10 minutos y quería mostrarles unas cositas más. No les voy a poder mostrar las planificaciones, pero ustedes las pueden revisar después. Entonces, fíjense que detrás del método alfa hay 5 grandes principios que hemos comentado a lo largo de esta charla de manera dialogada, pero ahora que están acá consolidados. Entonces, contextualizar las reglas y principios a situaciones auténticas de comunicación, visualizar y reflexionar, ¿cierto?
en este componente metalingüístico, que el estudiante pueda observar, ¿cierto? Mirar el principio de regla en uso, poder comparar y generar hipótesis de por qué cree que está escrito de esa manera, dónde lo ha visto, ¿cierto? Un proceso de reflexión en torno a este dominio del código escrito, que la retroalimentación sea formativa y con elementos focalizados, no para sancionar y no de todo. Créanme que aunque la tentación es grande, los estudiantes no ven todo lo que uno les comenta en la ortografía. Entonces, mejor situar y darles ese espacio de reflexión para que progresivamente puedan integrar de acuerdo también a los distintos niveles de desarrollo. Que hayan espacios de experimentación y toma de decisiones. La conciencia ortográfica no es no equivocarse ortográficamente nunca, no es el conocimiento ortográfico. Por tanto, ofrecer espacios donde prueben, contrasten y vayan entrenando su memoria ortográfica son bienvenidos. Y finalmente, bueno, esto es lo que les decía de la evaluación focalizada en el uso. Entonces acá les quería mostrar algunos, estas son primicias porque el material está a punto de lanzarse desde la editorial SM, algunos de los recursos del AlphaKit, que son justamente es un recurso de juegos, de materiales lúdicos para trabajar ortografía con este modelo y con estos principios. Entonces fíjense, por ejemplo, uno de los recursos del AlphaKit es este, que se llama Desafíos Ortográficos, y este es para niños más pequeños, que lo que hacemos es mandarles cartas. Entonces, ¿qué le pedimos a las niñas y niños? Les mandamos una carta, a veces semanal, a veces a algunos niños, a veces a otros, con un desafío ortográfico. En este caso, por ejemplo, acá hay un ejercicio de escritura con una regla ortográfica focalizada. Entonces, ¿qué les pedimos? Escribir un pequeño párrafo describiendo a su mejor amigo o amiga y separa cada cualidad con una coma. Cuando termines, devuelve tu carta al buzón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le entregamos la carta a las niñas y niños, los niños y niños se la llevan, contestan esto y luego la retroalimentación del docente o la docente, que puede ser para todo el curso si todos se llevaron la carta, o puede ser un espacio dentro de su rutina, es sobre la coma para separar cualidades. Si el estudiante no ocupó la H o sí la ocupó, el foco de este recurso en específico está muy focalizado en un principio ortográfico específico. Y los desafíos ortográficos están organizados en el manual del AlphaKit por progresión, desde las reglas que son más sencillas, digamos, desde las reglas más frecuentes, hasta las reglas que son más desafiantes. Y por supuesto, en el material, que esto va a sonar como una venta, pero no es así, es para contarle un poco cómo se generó, están todos los instrumentos de evaluación. O sea, qué le entregamos al estudiante para que lo evalúe, qué le entregamos al docente, si uno quiere hacer una coevaluación. Están como todos los instrumentos diseñados para que el material pueda llegar y usarse. Otro de los recursos también del AlphaKit es el metas ortográficas, que como su nombre lo indica, son metas de distintos contenidos ortográficos que la idea es que los estudiantes puedan pegar en sus mesas, en sus cuadernos o en un lugar visible, y que son metas específicas que se trabajan durante procesos de escritura. Entonces quizás no voy a decirle a mi estudiante que trabaje toda la ortografía al mismo tiempo, sino que vaya cumpliendo metas de manera paulatina. En este caso, este recurso viene acompañado de unos stickers, de unas estampillas. Entonces, los estudiantes vienen con una hojita en la que el estudiante va completando cada vez que cumple un desafío. Entonces, cuando logró, por ejemplo, escribir con H palabras de uso frecuente como las que se les entregaron, el estudiante marca como realizado su desafío, obviamente siempre, y ahí voy a citar de nuevo a Constanza, con la mediación del docente, obviamente con el apoyo del docente, y va apoyando, ¿cierto?, ahí la revisión de la meta. Acá tenemos otro que está más orientado en la lectura, en esta fase 2 del modelo alfa, que se llama los detectives ortográficos, que lo que hace es un juego en el que se le entregan textos auténticos. En general son textos que las niñas y niños están leyendo en sus asignaturas o en sus distintos niveles o en distintos contextos, y se les pide que vayan buscando y focalizando su conciencia ortográfica en algunas reglas. Por ejemplo, busca en el texto oraciones que tengan signos de pregunta como este. Destácalas en el texto. Entonces, esto viene acompañado de algunas preguntas. ¿Por qué crees que aparecen estos signos en este contexto? ¿Qué nos estará queriendo decir? ¿Qué pasaría si no estuvieran? ¿Por qué es importante integrarlos? Entonces, en el fondo, los estudiantes van buscando con estas lupitas, van marcando en el texto solamente estos elementos ortográficos y van, ¿cierto?, jugando con estas tarjetas hasta que completan los distintos desafíos. Les voy a mostrar un parcito más porque ya estamos en la hora casi.
También está esta ortografía del impostor, que es uno mucho más para la primera etapa, la primera y la segunda etapa del modelo alfa, que es, como su nombre lo indica, la idea es que los estudiantes tienen que encontrar a partir de una regla que se ha estado trabajando distintos impostores o distintas palabras con error, digamos. Lo bueno es que estos elementos están vinculados con fragmentos de textos reales, tanto de producción de niñas y niños o de textos reales que se modificaron para que tuvieran ciertos errores. Entonces, están ordenados por género discursivo. Entonces, hay ciertos impostores que son, si uno está trabajando el cuento, elige las tarjetas de cuento que tienen fragmentos del cuento. Si quiere trabajar vocabulario cotidiano, hay otras tarjetas que son de vocabulario cotidiano, otras de poesía, entonces uno puede ir anclando la conciencia en este caso con el género que los estudiantes estén escribiendo, por ejemplo, o estén leyendo en el contexto de alguna asignatura. Bueno, los otros van en la misma lógica, el corrector ortográfico tiene la misma idea, se presenta una situación comunicativa lo más auténtica posible, algunas con ciertas modificaciones, pero en general son situaciones reales, y se les da un paso a paso en torno a cómo pueden corregir estos fragmentos, siempre vinculados con elementos ortográficos específicos, no con todo, y ellos van, ¿cierto?, generando esta corrección y luego dialogándola también en una lógica de ficha tipo juego. Todo este recurso tiene además dentro de sus componentes una bitácora en la que los estudiantes van registrando sus errores favoritos, los errores favoritos que cometieron de ortografía, entonces van escribiendo los errores que cometieron, cuáles eran las formas correctas y cuáles de los recursos les permitieron poder integrar en su memoria ortográfica esos distintos errores. Entonces, solo para cerrar, porque sé que queda poquito tiempo y quiero respetar sus horarios, perdón que me extendiera un poquito, que este tema me gusta mucho. Algunas reflexiones finales que les dejo como a ustedes también como profesoras y profesores. Tratemos ahí como de cómo ir pensando o cómo ir evitando que descienda la motivación por la ortografía. Parte del alfaquí es justamente que sea un juego que tiene distintos juegos dentro que uno puede utilizar en distinto orden, con distintas adecuaciones curriculares, además que están consignadas en el alfaquid, en el recurso, digamos. Evitar que descienda la motivación aprovechando el juego como una instancia de aprendizaje y que finalmente evitar que la didáctica de la escritura se asimile a la didáctica de la ortografía. No son lo mismo, una es parte de la otra quizá en cierto sentido, pero tratar ahí de separar las aguas para no dar ese mensaje equívoco. Lograr también que la ortografía se asocie a la construcción de sentido lo más posible. Hay evidencia al respecto, evitar, ¿cierto?, descontextualizarla y sacarla de solo aprenderse la regla por aprendérsela. Hay un sentido detrás de la regla. Y los estudiantes siempre nos preguntan, profe, ¿y por qué? ¿Cuándo voy a usar esto? Es una buena oportunidad como decirles por qué hay detrás de esto y qué implicancias puede tener. Y finalmente, esto ya lo había comentado, poder ofrecer una retroalimentación positiva, ofrecer retroalimentación, corregir y retroalimentar es importante, no es lo mismo, pero ambos funcionan de manera efectiva en la ortografía, pero siempre centrado en aspectos sustantivos porque finalmente no les va a llegar todo a los estudiantes y tampoco queremos que aprendan todo de un solo momento, como decía Nicole, la progresión en ese sentido es sumamente relevante. Con eso entonces, la frase final con la que quería terminar esta sesión dialogada de hoy es que la ortografía no es una lista de prohibiciones, no es una lista de reglas necesariamente, sino un territorio de descubrimiento. Podemos invitar a los estudiantes a descubrir cómo funciona el lenguaje escrito, no tienen que aprender todas las reglas ortográficas de un día para otro. De hecho, yo me lo preguntaba, mis estudiantes a veces me lo preguntan, profe, ¿usted aplica las reglas? Hay muchas reglas que tengo que hacer el trabajo cognitivo de recordarlas a veces para poder explicarlas, porque a veces uno lo hace automático, y entonces démosle también esa chance a nuestras y nuestros estudiantes de irlas recuperando. ¿Ah? Y finalmente ahí solo los agradecimientos de un equipo de investigación más grande, a Jimena, Sebastián, Joaquín, Manuel y Vicente, al equipo también de SM y del EduLab, y por supuesto a todas las educadoras, educadores, niñas y niños que participaron de estos estudios y que permitieron que el Alfaquid naciera y cobrara vida. Así que muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda. Yo había dejado el último QR acá para que pudieran compartir un aprendizaje, no necesariamente ahora, lo pueden quizás hacer en otro momento, pero no sé si, Evelyn, hay espacio para
algunas preguntas por si es que hubiesen. Sí, por supuesto. Todos son libres de retirarse, pero vamos a partir por leer algunos comentarios del chat, que fundamentalmente son agradecimientos por la presentación, muy interesante. Y veo que hay una persona con la mano levantada, María Pizarro. ¿Será que quiere formular alguna pregunta o comentario? Parece que la bajó, puede ser que La quizás se la bajó. activó. Ok. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, podemos darnos algunos minutos para consultas, comentarios. Veo muchos agradecimientos. Yo también había redactado una y no la mandé. Ahí está. Súper. Podemos contestar el QR también. Me encantó, dicen otros. Súper, muchas gracias también ahí a Christopher. Qué bueno que haya sido útil. Em, Totalmente, Edson, concuerdo contigo. Creo que hay muchos materiales que lo descubrimos también durante el proceso de creación. Estamos en una época en la que el aula también tiene lenguas diversas y que también tiene terrenos diversos, tierras diversas. Y el acceso al código escrito no solamente se da en quienes hablamos español como lengua materna, también cierto, hay otros espacios, así que ahí, Edson, si se te ocurren formas de adecuación del material, feliz si quieres que, que la conversemos em, y apoyarte en ese proceso. Em, ¿Cuándo va a estar publicado el material, Silvana? ¿Tienes em, novedades? sí, por ahora ya nos mandaron como están en parte como final de, previo a la publicación, digamos, como la parte más de derechos e inscripciones de cosas que son muchos, muchos documentos. Es increíble la cantidad de documentos que se requieren. No depende tanto la fecha en este momento de nosotros, pero sí ya estamos en etapa final. Eso significa que no debiese pasar mucho más tiempo para hacerlo. Efectivamente va a ser un material que va a estar a la venta desde SM, que se puede adquirir directamente con ellos, digamos. Aunque ahí van a haber dos maneras de acceder al material, una manera física, por si uno quiere tener el kit físico, digamos, y también se va a poder adquirir de forma digital, por si es que alguien quiere tenerlo para imprimirlo, sacar fotocopia. Y sabemos que a veces la adquisición de productos en las escuelas no siempre es posible, ese apoyo a las profes y profesores, todos lo sabemos, así que va a estar esa posibilidad también. Pero ahí, claro, se puede adquirir desde los colegios, desde los mismos profesores o profesoras, incluso comprar el material de forma digital. Constanza levantó la mano. Sí, solo me quedó una duda, como la recomendación en el fondo de trabajar la ortografía de esta manera es evaluarla durante los procesos de escritura o yo puedo evaluarla quizás no sumativamente, pero sí formativamente en otras instancias de aprendizaje. ¿Estás pensando como en alguna otra instancia en específico, como enseñar una regla quizá y después igual hacer un dictado, algo así? ¿O en otra cosa? No, estoy pensando, por ejemplo, cuando escribimos en el cuaderno, que no necesariamente tiene una nota, pero sí es donde las niñas toman como apunte de lo que estamos viendo en clase, o tal vez cuando hacen escritura creativa, o incluso cuando escriben en una prueba, una respuesta de Totalmente. argumentación. Totalmente, ahí lo que nosotros, como a veces la ortografía puede ser un aprendizaje en sí mismo, quizás el contenido que se está viendo es la regla ortográfica y por tanto se evalúa específicamente ese contenido, o también en otras instancias de escritura uno podría focalizar ciertos elementos y corregirlos en escritura espontánea también, o en elementos también de registro como pasa en el cuaderno, en otro tipo de evaluaciones. El punto es que lo que hemos encontrado que reporta en el fondo un resultado más positivo, no porque necesariamente el estudiante cometa menos errores, que igual sucede, pero no necesariamente por eso, pero que también impacta en la percepción de los estudiantes, es que lo anticipen lo más posible, que sea lo más focalizado. O sea, que si tú les puedas decir, en esto vamos a trabajar específicamente este elemento ortográfico.
pero que no sea como una sorpresa, digamos, que después evalúes algo que quizás nunca nunca se había visto con ellas, por ejemplo, o, o que no se haya focalizado lo suficiente. Pero sí, totalmente sí, Constanza. De hecho, nosotros lo que veíamos también en las conversaciones con la y los estudiantes era eso también, que muchas veces en la revisión de los cuadernos, por ejemplo, recibían muchas marcas y se quedaban con esa sensación de como, ¿por qué me están marcando tanto? Como, ¿cuál es el sentido? Entonces, si tú le das ese sentido, creo que hay muchos espacios de escritura en los que se pueden trabajar estos elementos. En el Alfakit, por ejemplo, hay varios de los recursos que son para que los mismos estudiantes, por ejemplo, revisen sus cuadernos, sus apuntes, algunas producciones de escritura libre, de escritura guiada. Sí, Gracias. súper buena tu pregunta, súper interesante. Sí, en los mismos materiales que, a propósito de lo que dice Javiera, em, de la charla, con la presentación, va a estar la carpeta con la bibliografía. Súper. Muchas gracias, Silvana. Les vamos a hacer llegar los materiales que nos comparte Silvana muy generosamente. Y también les estoy dejando en el chat información sobre otras charlas del ciclo de webinars de otros programas de magíster, donde pueden inscribirse. Mañana hay una charla del magíster de innovación, perdón, de docencia universitaria mañana. Después hay una del magíster de innovación y también hay una charla de pedagogía en educación física asociada a la motricidad humana. Son charlas súper interesantes que también pueden contribuir al desarrollo de sus capacidades de formación. También nos pueden seguir en redes sociales, donde vamos compartiendo información de los distintos programas y oportunidades como esta que hemos tenido hoy día muy enriquecedora con Silvana. Así que agradecemos a todos por la participación, que fue muy buena, que ahí nos hiciste pensar harto, Silvana, en los códigos, ¿verdad? Y aprendimos también bastante. Entonces, buenas noches y damos por finalizado este webinar. Que les vaya muy bien a todas y a todos. Gracias por conectarse.